Para continuar con el panel inaugural, la educación, estadística nos convoca. Es profesora de computación y matemática, licenciada en estadística aplicada, magíster en estadística aplicada y está realizando la tesis doctoral en pedagogía en la Universidad de Villa María. Se desempeña como directora del área de promoción de la calidad educativa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. Profesora adjunta de Bioestadística y Metodología de la Investigación y Evaluación de la carrera de Medicina Veterinaria en la misma universidad. Se desarrolla actividad de formación docente para todos los niveles educativos en las áreas de computación, matemática, estadística, tanto en institutos terciarios como en talleres, cursos y asesoramiento. Es profesora titular de Desarrollo del Pensamiento Matemático, Matemática y su Didáctica, y Ateneo de Matemática en el Profesorado de Educación Inicial del Instituto de Formación Docente, Adoratrices de la ciudad de Villa del Rosario. Tiene varios libros, artículos de investigación y divulgación. Ha participado como expositoria en varios congresos de las áreas mencionadas. También es evaluadora y directora de tesis de maestría y especializaciones relacionadas con la formación docente y varios concursos docentes. Como síntesis de su recorrido profesional, ha trabajado como docente en todos los niveles educativos: especial, inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Esto es para ella una fuente de aprendizaje continuo. Con ustedes, la magíster Gabriela Pilar Cabrera. Bueno, hola a todos, a todas. Se comparte la pantalla, ¿no? Para no meter la pata. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Gabriela. Bueno, quería agradecerte, Lili, tu presentación, bueno, y compartir con vos también la emoción. Hoy nos convoca la educación estadística a todos los niveles educativos, desde el nivel inicial y a nivel de posgrado. Somos docentes, estudiantes, investigadores, investigadoras, cada uno desde su lugar. Y empezando a pensar en cómo iba a hacer esta presentación, tomé la reflexión de Juan Mantovani, que en su obra La educación y sus tres problemas, él nos propone pensar en las dimensiones antropológica, teleológica y metodológica del acto educativo. Metodológico, el aspecto, digamos, que voy a observar del acto educativo, el primer aspecto sería la cuestión de lo antropológico, y la pregunta que resumo eso es ¿a quién se educa? ¿Sí? Luego, el aspecto teleológico se sintetiza en la pregunta ¿para qué se educa? Es decir, la cuestión de las finalidades. Y anclado a ello, lo metodológico, que la pregunta cómo proceder en ese acto educativo para lograr esas finalidades. ¿Por qué planteo esto en el marco de una jornada de educación estadística? Para poder pensar en educación estadística, primero tenemos que pensar en la educación y cómo esa educación estadística se va a desarrollar. Aquí tomo el aporte de Giroux y de la doctora Camiglioni, que también nos dicen, principalmente Giroux, que asumamos el rol de intelectuales transformadores, que seamos en nuestro rol de docentes intelectuales transformadores y nos planteemos cuestiones serias respecto a qué vamos a enseñar, es decir, a qué enseñamos, qué deberíamos enseñar, a cómo lo deberíamos enseñar. También la doctora Camiglioni nos dice que tenemos que asumir digamos, ese compromiso, esa responsabilidad respecto a la cuestión didáctica. Marcel luego se va a explayar, el que es experto en esta área, en esta cuestión tan central como que implica cómo materializar esas finalidades que nos planteamos, y aquí tomo la concepción de Giroux respecto de que la educación, entender la educación como un desafío que intenta llevar a las personas más allá del mundo que conocen. Y para ello Giroux nos propone, cerquita ahora, desde el 2019, una pedagogía como una práctica dirigida hacia la posibilidad de la interpretación como intervención en el mundo. La interpretación como intervención en el mundo es central justamente en estos tiempos de infodemia, de fake news,
Y la educación estadística tiene mucho para aportar al respecto. En este sentido, ¿sí?, se precisa capacitar a los jóvenes para que construyan su propia posición basada en la evidencia y puedan participar de esos procesos públicos de toma de decisiones y de la toma de decisiones bajo incertidumbre. Hoy más que nunca estamos viendo esto. También que tengan una mejor comprensión de la sociedad y contribuyan a la transformación de esta. Solo desde la comprensión la podemos transformar, y eso tiene que ver con el crítico, no solamente con el tema de pensar e interpelar la realidad, sino poder accionar sobre esa realidad, con esa interpretación como intervención en la realidad. Y entonces le pregunto a la educación estadística, y nos hago esta pregunta: ¿qué aporta la educación estadística a este desafío? Y pensando en el programa de estas jornadas, decidí atravesar el programa, porque la construcción del programa, que fue una construcción colaborativa con el comité académico, la comisión organizadora y todos los disertantes que están aquí, que se sumaron a este proyecto, estudiantes también que van a participar en los conversatorios. Entonces pensé en comenzar con la conferencia que mañana va a compartir con nosotros la doctora Claudia Vázquez Ortiz de Chile, y el título me interpeló: Enseñanza de la probabilidad y la estadística en el aula escolar. Una herramienta para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Digo, así que es una herramienta la estadística y la probabilidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI, y entonces allí me acordé de Benzi y Macar, que nos dicen que en estos tiempos, y hoy más que nunca, la información cuantitativa es omnipresente. Si uno se sienta 2 minutos frente al tele o ve las redes sociales, es la información cuantitativa presente todo el tiempo. Y entonces, y se usa esa información cuantitativa para dar credibilidad a lo que se dice. ¿Qué desafío tenemos entonces en formar ciudadanas y ciudadanos que puedan hacer buenas preguntas y que puedan leer la intención que subyace a estos dichos? Y también esto que decimos de los desafíos que nos atraviesan, que atraviesan el mundo, ¿sí? Esta imagen me representa esa variedad de situaciones, y en los objetivos de desarrollo sostenible que también Claudia aborda, se sintetiza, ¿no?, la propuesta de ese mundo posible y cómo la estadística puede acompañar a esas políticas públicas. Recién cuando estábamos en la inauguración, Luis Negretti, nuestro rector, decía de la cuestión de los índices de pobreza, de indigencia, y allí hay muchas preguntas para hacer. Muchas personas no toman conciencia de que la decisión de determinar estar de un lado de la pobreza o no es un indicador estadístico, y un modelo estadístico define eso, ¿no? Entonces cuando te pones ante esta cuestión, allí te asombras. Y también Gotz nos propone otro desafío no menor, y es que la educación estadística no debe ser una copia sesgada de la estadística. Y acá viene un desafío muy importante. ¿Cómo hacemos para que no sea una copia sesgada y que no sea tan compleja que los estudiantes no puedan comprenderla? Seguramente Marcel nos va a ayudar a resolver este desafío. Y también para intentar resolver este desafío tenemos las componentes de la educación estadística que la literatura actual viene proponiendo, y tomé esta imagen, la imagen de cuando tiras una piedra y se generan en un lago esas ondas expansivas, esas ondas gravitacionales, así que se expande, para representar lo que Lili Tauber, mi querida directora de tesis y compañera de todo este camino, empezó a delinear en un esquema que también a continuación voy a compartir. Pero de repente en esta imagen pude representar la cuestión de la no linealidad de estas 3 componentes: alfabetización estadística, razonamiento y pensamiento, sino de la cuestión de que la alfabetización atraviesa y se mezcla con el razonamiento y el pensamiento como ese horizonte. Y aquí la alfabetización estadística con sus elementos, esa gota es como ese núcleo del pensamiento estadístico, ese pilar fundamental es la alfabetización estadística, cuyos elementos son la lectura crítica y la comprensión de los datos. Esos conceptos básicos, esa simbología y ese vocabulario, indisoluble a la alfabetización estadística, el razonamiento,
a través de esa discriminación de los conceptos que vamos a ir transitando por todas estas jornadas, el reconocimiento de la variación que es omnipresente también, como la información cuantitativa en los medios de comunicación, la formulación y la indagación, las inferencias informales que aunque parezca raro, los niños desde los 4 años pueden empezar a transitar desde la intuición probabilista hacia esas inferencias informales. Y el pensamiento estadístico. Alfabetización y razonamiento es una trama que empiezan a componer ese pensamiento estadístico, donde la investigación, los procesos investigativos son el centro de la escena del pensamiento estadístico, y a través de los modelos, la evaluación de resultados, la generalización, la inferencia que se da primero en todo estudio que involucra datos por las 4 etapas, ¿sí? De un diseño, de un estudio, de la caracterización estadística que es tan compleja y que requiere un cambio de mirada, antes que eso de la depuración de los datos, y finalmente de la inferencia de los parámetros poblacionales a partir de las muestras. Y aquí viene el tema del muestreo, ¿no? Pero todo esto todavía necesita inmiscuirse en los problemas, en los conflictos, en las crisis del mundo. Y entonces aquí, en nuestro último artículo con Liliana Tauber y Eli Fernández, en la revista MES, creamos esta categoría conceptual, un pensar estadis crítico. Ese pensar estadis crítico que es como una sinergia entre el pensamiento estadístico y el pensamiento crítico, donde el pensamiento estadístico se inmiscuye en un pensar crítico, y para ello necesitamos crear ambientes de aprendizaje, en donde esos ambientes de aprendizaje que pongan a los estudiantes y nos pongan a los docentes ante las situaciones que nos incomodan del mundo o ante las situaciones que representan problemas cercanos, problemas lejanos, ¿sí? Todo lo que nos atraviese y nos acontece, mirarlo de frente a través de ese pensar estadis crítico. Y me pregunto, y también, y antes de hacerme la pregunta, Bot nos plantea que es necesario además desarrollar la actitud hacia lo crítico y una actitud hacia la estadística. Muchas veces nos pasa en medicina veterinaria que los chicos tienen una negación con los números, con la estadística, y esa actitud tenemos que trabajar mucho para poder hacer que ellos se miren a la estadística desde un lugar positivo, digamos, con un lugar constructivo. Y este año lo logramos porque se inmiscuyeron en los que nos está, digamos, atravesando como sociedad y a ellos mismos, que es toda esta cuestión de la pandemia. Y nos hago la pregunta, ¿será el pensar estadis crítico el hilo conductor de la educación estadística? Y también, en esta trama helicoidal, en esta imagen que creo que es clarísima, de la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento, no en una secuencia lineal, no a través de estadios, sino componiéndose, atravesándose, nutriéndose. Brunner y Gautz nos hablan de que se puede desde edades tempranas tratar cualquier tema a través de las ideas fundamentales de esa temática. Y de nuevo con ese desafío que nos va a ayudar la didáctica, ¿no? Y aparecen aquí las ideas estocásticas fundamentales, y como dijo Lili, estocásticas, estadísticas. Lo estocástico pone en evidencia esto de lo indisoluble entre la estadística y la probabilidad, ¿no? Estas ideas son principalmente los datos, la aleatoriedad, los modelos, y entre ellas los resúmenes, la variación, las distribuciones, la probabilidad, el muestreo, la inferencia. Y sigo con la trama de nuestro programa para seguir pensando juntos. Y acá viene la formación integral de profesionales, del profesional. Y vamos a tener este conversatorio, este panel en realidad, debates en torno al currículum de estadística en la universidad que nos propone la RELIE con el doctor Jesús Pinto Sosa de México, la doctora Lucía Zapata Cardona de Colombia y la Lili, que está acá, de la Universidad Nacional del Litoral. Y también tomé el gran aporte de la doctora Camilioni respecto a que en la formación integral de un profesional
está compuesta por la formación general, la formación básica, específica, y la formación técnico-profesional. Acá, entonces, en la formación general, la doctora Camiglione nos propone la visión general del mundo, de la sociedad y de la naturaleza como centro, como también la formación para la ciudadanía. En esto que estamos hablando, cuánto la educación estadística interpela a estas dos cuestiones, a la ciudadanía crítica y comprometida, y al poder entender nuestro mundo, ¿sí? nuestra naturaleza, y también los conocimientos básicos en la formación específica y los conocimientos profesionales en la formación técnica. Y aquí aparece la pregunta que nos hacen también, de allá desde la RELIE: ¿cuáles saberes se deben articular para diferenciar o distinguir una estadística para psicólogos, médicos, periodistas, abogados también, arquitectos? En realidad yo creo que todo profesional en su formación integral debería desarrollar ese pensar crítico. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es el desafío? Y seguimos con ese pensar crítico. Y Lucía Zapata Cardona en esta frase expresa claramente que la escuela, la universidad, no debería centrarse en proveer a los estudiantes de información disciplinaria aislada del mundo, sino formarlos para abordar críticamente las crisis y los conflictos de la sociedad, un poco lo que veníamos hablando. Y de Argentina tenemos al Centro Estadística de Villa María, que mañana a partir de las 11 vamos a subir al canal nuestro de YouTube su video, su charla, y proponen la innovación en la producción de estadísticas locales, recursos para la enseñanza de la estadística, y también la formación de profesionales de salud, valoración del aporte de la estadística al pensamiento crítico. El doctor Darío Quinodós, el doctor Alejandro Larriestra, el doctor Jorge López Camelo y el doctor Juan Gil nos proponen este panel, que a nuestras coreografías didácticas para la enseñanza de la estadística, este conversatorio que proponemos desde nuestra uni, seguramente los docentes que estamos trabajando en estos espacios curriculares vamos a tomar el insumo que el Centro Estadístico de Villa María está desarrollando, y que también las escuelas secundarias, ¿sí? Las escuelas terciarias, hasta yo diría, podemos trabajar con las escuelas primarias. Bueno, esta cuestión, ¿no?, que interpela a esa ciudadanía crítica que debemos desarrollar. Los estudiantes de todos los niveles, universitarios, los graduados, y desde jardines de infantes, bueno, hasta estudiantes de posgrado. Finalmente, la voz de las y los estudiantes es la esencia de todo esto, la voz para que nos cuenten en primera persona las experiencias de sus aprendizajes estocásticos, y allí continuar reflexionando como docentes. Y también continuamos en esto de pensar el currículum, en esto de pensar el cómo, en esto de la formación general, la formación básica, la formación específica de cada profesión, cómo vive la estadística en las ingenierías y en la formación docente. Y aquí el doctor Hugo Alvarado y el magíster Rosmael Sáenz Espinosa de Chile, también el doctor Jaime Israel García nos van a acompañar al respecto. Y desde Argentina, la magíster Mariana González de la Universidad Nacional de Córdoba, con el sentido de la estadística en la formación de profesionales de las ciencias económicas, y el aprendizaje como pilar en procesos de Machine Learning y Deep Learning, con el licenciado Jorge Saúla de la Universidad Nacional del Litoral, y también la magíster Silvana Santellán de la RELIE de la UNL, nos va a compartir su investigación sobre reflexiones sobre perfiles de razonamientos informales, inferenciales informales de estudiantes universitarios. Y el magíster Adrián Moneta Pizarro nos va a compartir parte de su tesis de la maestría en estadística aplicada, que aquí tenemos a su directora, la doctora Mónica Balsarini, sobre un dispositivo que desarrolló para la valoración de las interacciones en los entornos virtuales de aprendizaje que hoy nos atraviesan y que podamos replicar. Y siguiendo en la trama esta que nos hace pensar de este mismo programa, les hago una pregunta, me hice una pregunta y les hago una pregunta: ¿qué estadística requiere la formación de investigadores? Y si la estadística está en la mayoría de los programas de posgrado, ¿por qué resulta tan lejana y compleja su aplicación en los ámbitos de actuación profesional? Y aquí entonces
la magíster Adriana Pérez de la Universidad Nacional de Buenos Aires nos va a compartir un taller de simulaciones en R, en el lenguaje R, para el aprendizaje de conceptos estocásticos. Y Mónica, la doctora Mónica Balsarini, después, acá en un ratito, vamos a compartir su conferencia sobre la relevancia de la educación estadística en el nivel de posgrado. Y también el doctor Fernando Casanovas, que me parece que estaba, el doctor Julio Virrienzo y el doctor Raúl Machiavelli, nos van a ayudar a pensar en los desafíos actuales en el desarrollo de cursos de estadística en programas de posgrado. Y allí nos vienen muchísimas preguntas para poder hacerles, ¿no? Es decir, esta cuestión que recién preguntaba, ¿qué pasa? Que hay mucha estadística en los programas de posgrado y sin embargo poca autonomía e independencia de aquellos que formamos. Y bueno, esta imagen me pareció de este niño, de que está en la piedra, porque nuestras estudiantes son la esencia, y están en el medio de esas ondas expansivas. ¿Y será entonces el pensar estadísticamente el hilo conductor de la educación estadística? Y seguimos pensando, y nos ayudan a pensar la magíster Adriana Magallanes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la doctora Cristina Istaley de la Universidad Nacional de Córdoba acerca de la modelización para la educación estocástica crítica. Y preguntándole a Adriana y a Cristina sobre esto de lo estocástico, ¿por qué estocástico, estadístico? Bueno, como ya también Lili lo dijo, resulta que la estocástica como que pone de relieve, explicita, que no se trata de estadística por un lado, de probabilidad por el otro, sino de estadística y probabilidad ligadas indisolublemente. Quizás los que se dediquen al trabajo estadístico en el grado del posgrado no se habían planteado esta cuestión, pero en la historia de la cuestión didáctica de la educación estadística aparecía esta dicotomía. Y nosotros con Marcel, que les proponemos las coreografías didácticas para la educación estocástica en la educación inicial y primaria, es un conversatorio al que van a acompañarnos, por eso somos tantos disertantes, porque hay muchos docentes, colaboradores, directivos, de escuelas de jardines de infantes, escuelas primarias, profesoras de educación inicial, primaria, que van a aportar a este conversatorio, y también van a tener sus propios conversatorios. Y con ellos hacemos esta comunidad de pensamiento para seguir haciendo reflexión. Y también desde España, desde la Universidad de Granada, la doctora Magdalena Giazor Serrano nos propone la actividad algebraica implicada en el trabajo con tablas estadísticas y nos hace recordar que no olvidemos del pensamiento combinatorio tan presente y necesario en un pensamiento estadístico. Y un taller, que allí lo vi a Juan, que nos proponen el magíster Juan José Sosa, el profesor Sebastián Filip y Juan Ignacio, un estudiante del profesorado de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina, sobre un taller que va a abordar una situación para problematizar la construcción de la noción de probabilidades del enfoque frecuencial con estudiantes de nivel secundario y, de nuevo, docentes y estudiantes de nivel secundario y educación de adultos presentes a través de conversatorios, construyendo este camino entre docentes, estudiantes e investigadores. Y bueno, la trama que aquí más o menos va llegando, no la hice cronológicamente, sino atravesándola por las preguntas que me surgían, y un conversatorio de cierre, que en realidad es de cierre, pero es abierto, porque la idea es que cuando vayan transitando por todas las actividades nos planteen preguntas o reflexiones, cuestiones que puedan surgir, y el Grupo Argentino de Educación Estadística, que nos vamos a reunir al final de todo esto para seguir este camino y darle todavía mucha más potencia. Bueno, esta es la bibliografía, y bueno, quiero agradecer, muchas gracias a todos, a todas, y también a las autoridades por permitir que esto fuera posible. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Para cerrar el panel inaugural, la educación estadística nos convoca. Es profesor de matemática, física y cosmografía, licenciado en pedagogía matemática, magíster en docencia universitaria, doctor en didáctica de la matemática. Cuenta con estancias postdoctorales en didáctica de la matemática, Universidad de Granada, Universidad de Barcelona, España.
estancia académica en el IPN Cibestat de la Ciudad de México. Profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, en el profesorado en Matemática y en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Profesor titular de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, en la licenciatura en Administración Rural. Profesor de posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Catamarca. Miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Educación Matemática, SUAREM. Categoría 2 del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en educación matemática. Cuenta con numerosos artículos y presentaciones a congresos nacionales e internacionales, así como libros compilados y escritos sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática. Ha diseñado y coordinado seminarios virtuales y presenciales sobre la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Dirige tesistas de licenciatura, maestría y doctorado en educación matemática. Con ustedes el doctor Marcé David Pochulu. No se escucha. Tenés el micrófono cerrado, Marcel. Lo quería hacer ahí con combinación de teclas y no salía. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por estar acá participando. Difícil cuando a uno le toca estar hacia el final de un panel que se dijeron tantas cosas y uno intenta aportar ahora algo distinto. Lo que voy a intentar es complementar lo que ha dicho Liliana, lo que ha dicho Gaby, y me quiero centrar en aspectos de la formación de profesores. Me dedico a la formación de profesores. Esto no va para nada, pretende ser un curso, son puntos de partida para pensar y diseñar clases de estadística que van a ser desarrollados a lo largo de la jornada. Y entonces, el recorrido propuesto en estos minutos que vamos a compartir, algunas consideraciones iniciales, básicamente que entiendo, cómo veo una clase de estadística y cómo uno empezar a pensarla para mirar algunos referentes, fundamentalmente de algunos diseños curriculares, o qué me dicen la propia didáctica de la matemática y didáctica de la estadística, como para empezar a pensar esa clase y unas simples reflexiones finales. Me quiero tomar con un concepto que a mí me gusta, que es de Saucedo, es la noción de coreografía didáctica. Yo voy a hacer mi interpretación de ese concepto más allá de el que le da efectivamente Saucedo. A mí me gustó cuando leía a Saucedo porque la idea de coreografía didáctica la veo así, cuando uno está viendo una coreografía, en este caso de un baile, y si a uno le gustó lo que está viendo, tiene que pensar que hubo mucho detrás para que eso salga como lo está viendo. No sale así aleatoriamente, alguien se puso, se encontraron dos personas a bailar e hicieron una coreografía de baile que uno dice, qué fantástico el número que están dando. Con certeza es un acting en el cual hay mucha preparación detrás, y en las clases pasa lo mismo. Si quiero una clase de estadística que esto luzca realmente, tiene que tener mucha preparación detrás. O sea, esto no es cuestión de improvisar. Saucedo habla sobre la coreografía didáctica, pero ahora es mirando lo que acontece en la clase, y él hace esta distinción de la estructura visible, o sea, la parte libre, le llama de la coreografía, la parte flexible, intercambiable, que está continuamente readaptándose por y para los alumnos, y hay una estructura no visible o profunda que consiste en las operaciones mentales y las dinámicas afectivas o emocionales que suceden dentro de los sujetos. Él dice, ellos definen ese proceso interno como una secuencia de operaciones que llevan a una realización o performance. Ahora, ¿cómo nace una buena coreografía? Y desde una mirada desde la didáctica, porque me dedico a la formación de profesores. En ese diseño de la clase, para mí hay tres preguntas que son fundamentales, que todo profesor se debe hacer. Incluso desde tópicos muy simples. Es
¿por qué es necesario y debo enseñar un determinado contenido? La respuesta no puede ser que, y porque está, porque me lo dicen, porque está en el programa, porque lo necesita el profe. No, es yo necesitaría conocer profundamente por qué es necesario y debo enseñarlo de esa manera y ese contenido. ¿Qué problemas resuelve? Pero qué problemas genuinos resuelve, y sobre eso me quiero poner en algunos aspectos. ¿Qué contextos le dan sentido y significado a lo que hace el profesor? Hagamos así un muestreo, porque esto va a ser la población, de lo que dicen algunos currículos, y voy a tomar solamente escuela secundaria. Si lo miro de escuela primaria ocurre lo mismo, pero me voy a quedar con algunas palabras. No quiero entrar en el detalle, en el análisis de qué me dicen los currículos de Argentina, de qué me dicen los de países de Latinoamérica. Por ejemplo, el de Argentina, si miro el marco nacional para la mejora del aprendizaje en matemática, me habla de aplicaciones en situaciones cotidianas. La negrita que está allí está dentro del documento y remarca algunas cosas, quiero tomar algunas porque están relacionadas con la educación estadística, interpretar resultados de análisis médico, contrastando los valores en relación con la referencia, los valores de riesgo, la esperanza de vida, tener una actitud crítica ante las informaciones presentadas, y bueno, manejar criterios confiables. Me dice algunos lineamientos, me habla de esta formación de un estudiante crítico, de manejar aplicaciones en la vida cotidiana. Si me voy al currículum que plantea Brasil para la escuela secundaria, amplío y hacemos una traducción, miramos así las palabras claves, esta visión integrada de la matemática, otra vez la aplicación a la realidad, me habla de diferentes contextos, las vivencias cotidianas de los estudiantes, quiero remarcar estas cuestiones, la demanda del proyectos de bienestar de los pueblos, utilizar la tecnología y aplicaciones digitales. Si me paso al currículum de Chile para la escuela secundaria, miro la primera parte nada más. Dice, el propósito formativo de este sector es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes, y continúa. O sea, no son diferentes el modo en que pensamos en Latinoamérica la enseñanza de la matemática y en particular de la estadística. Si me voy a lo que tiene el currículo de Colombia, planteé inicialmente, bueno, hay que plantear, formular, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de otras ciencias, de las matemáticas mismas. Habla de que exigir, formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados, esta idea de, bueno, justificar, argumentar dentro de matemática y en particular dentro de estadística. Si me paso, por último, así, al de Costa Rica, y aquí nos detenemos con este muestreo de currículum, habla de, otra vez de nuevo, juega un papel crucial los problemas reales, remarca esta idea de usar o aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados, y esto a mí, desde como formador de profesores y en la formación continua, es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo y me preocupa esta idea de qué son para los profesores contextos reales. Y cuando vemos, me gusta una expresión que habla Claudia Alsina, habla de realidades falseadas y manipuladas. Miren el nombre del texto que lo encontramos en la red, cuando Claudia Alsina dice, si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes. Y él habla de que terminamos presentando a nuestros estudiantes situaciones que son aparentemente realistas, al contar con las palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Y eso me preocupa en el área de estadística, porque veo en la formación de profesores esta idea de que terminan siendo ejercicios, hay veces, solo para aplicar determinadas reglas que uno maneja dentro de estadística y probabilidad, pero son ejercicios alejados de la realidad. Tomo 2 ejemplos, pero no en torno de crítica. Voy a tomar porque los profesores recurren a textos escolares. No es que quiero hacer la crítica de este texto. Todos los textos tienen actividades buenas, pero actividades que merecen ser mejoradas. Y quiero mirar ahora con esta lente, decir, estoy enseñando la realidad, estoy formando un ciudadano crítico. Tomo así tres actividades del texto,
Por ejemplo, dice, la única información con la que usted cuenta con respecto a la distribución de probabilidad de un conjunto de resultados es la siguiente lista de frecuencias. Construya una distribución de probabilidades para el conjunto de resultados, encuentre el valor esperado de un resultado. ¿Para qué querría hacer esa cuenta de números que no sé de dónde provienen, con la sola intención de hacer una cuenta dentro de matemática? O me voy a este otro, por ejemplo, donde me hablan de que un inspector de automóviles habla un determinado porcentaje de automóviles que llegan a la inspección anual, que no pasa, y ahora te dice directamente, ni siquiera te deja pensar cómo lo podría hacer. Utilizando la aproximación normal a la distribución binomial, encuentra las probabilidades de que entre 7 y 18 de los siguientes 200 automóviles que llegan a la estación de inspección no pasen la inspección. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tengo que calcularlo entre 7 y 18? ¿Por qué es importante ese número? ¿Dónde está ese cuestionamiento que debería trabajarse en estos problemas y que quedan estos problemas tan artificiales que son estas realidades falseadas y manipuladas, como podría decir Claudia Alsina? O por ejemplo donde una persona audita una gran compañía de tarjetas de crédito, sabe que el saldo promedio mensual de un cliente es de 112, la desviación estándar dice que es de 56, dice, si esta persona audita 50 cuentas, entonces me pide que encuentre la probabilidad de que el saldo promedio mensual de la muestra sea menor que 100 y que se encuentre entre 100 y 130. ¿Por qué toma la decisión que sea entre 100 y 130 o menor a 100? Que vaya más allá de decir, no, lo único que quiero hacer es que saques cuentas o ejercicios rutinarios en este caso de la estadística y probabilidad. Entonces, me pregunto, ¿así formamos estudiantes críticos? Entonces, este es un punto de partida, diciendo, no podrían ser estos los únicos problemas que trabajamos en la clase. Y a veces el profesor recurre a internet, a la web, y aparecen cosas de esta. Obviamente que voy a tomar los malos ejemplos para mí, porque hay buenos ejemplos también. Entonces, me dan las notas obtenidas de un grupo de alumnos y ahora me dice, elabore una tabla con las frecuencias, calcule la moda, la mediana y el promedio. Pero no hay una reflexión de fondo. ¿Por qué los tengo que hacer? ¿Cuál es el más conveniente? ¿Haría eso alguien en un contexto si tiene ese conjunto de notas? O niños que asistieron a un hospital y después me piden, construya un histograma, calcule la media, la media, la moda mediana, primer y tercer cuartil. Y ahí terminó esa actividad. O que es mucho más elaborado, que aparece en la red, donde me cuentan detalles de estrellas, de que tienen determinados brillos, que le han tomado hora a determinados momentos y las fechas, y ahora me dice, calcule la media, la desviación típica, el coeficiente de variación, la asimetría y la kurtosis. Entonces uno dice, pero con actividades así, la estoy limitando solamente a aplicar técnicas nada más, y me pregunto, ¿así formamos estudiantes críticos? O sea, no puede ser que este sea el punto de partida. Y ahora no quiero ser categórico, sino es una expresión muy mía. Hay veces, y lo digo también en el área de matemática, hay veces terminamos siendo profesores de finales del siglo XX, porque nos formamos en ese siglo, y estamos enseñando estadística o matemática, si lo queremos ver como más general, como en el siglo XIX, muchas veces hasta prescindiendo de nuevos recursos, solamente apelando a tablas, a fórmulas de lápiz y papel, al cálculo muy laborioso, a centrarme en cálculos, en muchas cuentas nada más, y me olvido de formar a ese alumno que está en el siglo XXI. Pero ¿quién me da pistas para hacer todo esto? Porque esto es solamente lineamientos nada más. Y me lo da la educación estadística. O sea, si miro las producciones que hay en investigación, en educación estadística, me dicen qué cosas deben cambiar, el tipo de actividades, los objetivos, el rol docente, la forma de trabajo en la clase. Me da criterios para tomar decisiones. ¿Qué contenido es más apropiado para cada contexto, para cada grupo, para cada carrera? En formación inicial, en primaria, en media, en superior. Cómo incorporar las TIC en la clase y hacerlo de manera significativa. Cómo seleccionar actividades ajenas, cómo diseñar actividades propias. Pero no me quedo con eso, sino que quiero mirar, y cómo mejoro esa coreografía que uno estaba viendo de fondo. Y esa coreografía la voy a mirar desde las líneas de educación matemática. Hoy hay muchos desarrollos, voy a tomar una en particular, que es el enfoque ontológico semiótico, no vamos a hacer el análisis de ella, donde me dice que debo mirar diferentes facetas, como mirar desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista cognitivo, y miremos que tienen cada uno componentes a tener presente, desde el punto de vista interaccional, mediacional, afectivo, ecológico. Me voy a detener en lo ecológico.
la adaptación al currículum, conexiones interdisciplinares, la utilidad sociolaboral, la innovación didáctica. Y eso me permitiría mirar si esa coreografía la encuentro idónea, si eso luce realmente como yo quiero, porque podría estar valorando en diferentes dimensiones esa clase de matemática, entonces, o esa clase de estadística aquí en particular. Y cerramos ahí con 3 reflexiones. Me quiero quedar porque esto lo veo desde la formación de profesores y se sigue viendo a veces cuando se forman estudiantes desde la estadística, probabilidades y estadística. Los estudiantes no aprenden solo por escuchar al profesor que nos cuenta todos los cuidados que hay que tener dentro de cuando tomo un muestreo, cuando voy a hacer un cálculo. Los estudiantes no aprenden a ser críticos por repetir definiciones y técnicas de estadística. Y por último no se transmite pasión por la estadística si no hacemos que aprender sea apasionado. Bueno, desde mi punto, muchas gracias y estaremos en conexión a lo largo de todas las jornadas. Muchas gracias, Marcel. Gracias a los 3 participantes por las presentaciones. La idea es que abrir una ronda de preguntas. Intentamos que las preguntas sean todas escritas para poder responderlas a todas y poder avanzar en el organigrama de la jornada de hoy. A ver. Seguramente los comentarios, las preguntas van a surgir dentro de todas las presentaciones que tenemos de todos nuestros colegas, porque con Liliana y Gabriela lo que hicimos fue así, hacer la presentación de la educación estadística nos convoca y presentar estas grandes líneas y allí van a aparecer muchas más, ¿no? Sí, y qué importante, Marcel, esto de que empecemos a hablar de las coreografías didácticas, ¿no? Atravesando todos los niveles también, porque además de ser una jornada de educación estadística, cuando te escuchaba, digo, uy, también estás de paso promoviendo las coreografías. O sea, de paso, Marcel, y eso qué importante, porque esto ni siquiera es con matemática, tiene que ver también con cualquier ciencia, ¿no? O sea, las coreografías didácticas uno las podría plantear, en realidad para la clase. Entonces, acá dice, no sé si lo lees vos, Alfred, que ya me copé hablando. No, lees, tranquilo, no hay problema. Dice Verónica Zaino, a Pablo Colán había preguntado a Liliana cómo se llama el libro me parece que de Santaló, el libro de Santaló. No, en realidad ese libro está en la página de la Asociación Internacional de Educación Estadística. Ahí lo pueden descargar capítulo a capítulo y cada uno de los subcapítulos, digamos, que está por país. Ahora les copio en el chat el link. Sí, y también Lili nos dijo que nos va a compartir el Power, que se olvidó de compartir. Sí, perdonen, no, en realidad no lo puse para compartir y no me lo tomó y no me di cuenta que no me lo había tomado. Disculpen. Y nosotros no te interrumpimos. Así que bueno, lo vamos a mandar. Sí, ahora se los envío. Ahora les copio en el chat el link al libro, a los capítulos. Erika Valdespino le pregunta a Marcel, por lo tanto, ¿qué concepción tienen de los libros de estadística en la formación o desarrollo profesional del maestro? Pero eso es difícil dar una definición de todos los libros porque esto es como cuando uno dice, ¿qué opinamos de los libros de novelas? Pero de los libros de novelas hay como tantos escritores, uno puede decir, este libro está mejor, este libro... Hay veces, voy a tomar algo así muy simple, de qué es lo que
cuando veo los libros, a veces me interesa ver, hoy en día que uno accede a la información, quién es el autor que está escribiendo ese libro. Muchas veces, y acá tengo que decir, hay personas que tienen posibilidades editoriales, pero no son grandes educadores. O sea, publicaron porque tienen acceso a una editorial o una imprenta, entonces terminan, y uno termina diciendo, pero está en el libro, pero lo escribió un ser humano, como cualquiera de nosotros. Distinto es cuando uno dice, ¿quién lo escribió? Y cuando uno rastrea, esa persona se dedica a investigación en educación estadística, se dedica a la formación de profesores, tiene un recorrido, publicaciones, está en congresos, es reconocido, entonces uno dice, merece cierta confianza el que está haciendo. Si no miro eso, la otra es, bueno, me tomo herramientas de la educación matemática y tengo herramientas para analizar un libro, porque me dan las herramientas y entonces empiezo a analizar. A ver, ¿qué postura tiene para la enseñanza? Porque a lo mejor es una postura ortodoxa clásica, en el sentido de decir, te doy todas las definiciones y ahora hagamos mucha cantidad de ejercicios repetitivos con esta idea de que el alumno aprende haciendo y el profesor explicando. Entonces, esas posturas las tengo que mirar y cruzarlas con líneas de educación matemática, con algún marco, inclusive el mismo marco, hay veces actúa como marco de análisis el propio diseño curricular donde uno se encuentra en un país. Porque ese diseño curricular fue realizado por una comunidad que acordó algo. Y entonces ahora miro el libro y miro, ¿qué dice mi diseño curricular? ¿Cómo dice que deberían ser las actividades? ¿Cómo dice que debería actuar el profesor? ¿Qué tipo? Y ahora miro el libro. ¿Está en consonancia? Eso me permite decir, el libro puede ser mejorado o no, o es bueno en algunos aspectos, o es muy bueno. Yo también me gustaría decir algo respecto de eso. A mí me parece también que quien escribe el libro, por supuesto, tiene un cierto objetivo, que como dice Marcel, no necesariamente va a estar acorde al diseño curricular que tiene en nuestro país cada provincia, ¿no? Pero también yo creo que a veces tenemos que ser un poquito rebeldes con los diseños curriculares, y yo siempre critico el diseño curricular específico dentro de lo que es la estadística. Justamente Moore habla, que se lo considera como el padre de la educación estadística, él dice que la estadística sin datos y sin variación y sin aleatoriedad no es estadística, es solamente hacer cálculo. Entonces, en los currículos, en nuestros currículos por lo menos, no aparece la variación. Por ejemplo, de primero y segundo año de la escuela secundaria a tercero y cuarto, lo único que se avanza es que en los 2 primeros años se da media y mediana, y luego, o media y moda, y después se agrega mediana. ¿Y qué pasa con la variación, con el estudio de la variación, que es una de las cuestiones más importantes y más complejas también, ¿no? Y que se puede abordar desde un nivel súper informal hasta el nivel más formal que podamos encontrar. Pero eso, de hecho, en los libros todavía no está, son muy poquitos, algunos por ahí muy incipientes que aparecen, algunas actividades interesantes en ese sentido. Pero bueno, creo que ahí tenemos que empezar a meter mano los mismos profesores y empezar nosotros a diseñar nuestras propias propuestas en función de los estudiantes que tenemos también, ¿no? Más allá de que tenemos que adaptarnos a un currículo y demás. Pero sé que muchas veces lleva tiempo, que a veces trabajamos en muchas horas, también soy consciente, todos lo hacemos, pero creo que cuando, aunque sea diseñamos una pequeña propuesta y la empezamos a implementar y el año que viene le agregamos una cosita más y la vamos mejorando, es mucho más rico, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos. Sí, y también el trabajo en equipo. Nosotros, no solamente en la facultad, con colegas que trabajan en la educación secundaria, muchas veces intercambiamos, nos preguntamos cosas. Hoy en día con el WhatsApp nos estamos comunicando, a veces decimos, a ver, ¿te parece que esto puede funcionar con estos estudiantes? Yo creo que tenemos que dejar de trabajar de manera individual y empezar a trabajar más en equipo, aunque no trabajemos en la misma institución. Sí, y también quisiera agregar que en esto de trabajar el contexto y trabajar las situaciones que nos interpelan, los libros a estar estandarizados por allí, están muy alejados de las realidades.
entonces no permiten eso que nosotros queremos proponer, que es ese pensar estadístico, ¿no? Es ese pensamiento estadísticamente crítico. Y el currículum, por otro lado, el currículum de todo lo que es primaria y secundaria, y también en la universidad, porque leyendo también a Jesús Pinto Sosa, están proponiendo ahí en este panel sobre el debate de currículum, que en realidad cómo plantear un currículum que atraviese la formación integral, ¿no? Es decir, que presente problemáticas que aborden situaciones que puedan ser abordadas de distintas áreas y haya discusiones, o sea bueno, que llevan, la estadística atraviesa, como dijeron al principio, todas las áreas, es la tecnología de la investigación científica, a la vez la necesitamos para ser ciudadanos críticos y comprometidos. Entonces, el libro puede ser una cuestión de consulta, pero no puede ser, digamos, las situaciones que presenta en un libro no pueden ser, digamos, a mi entender, el centro de la escena educativa, de esas coreografías didácticas. Centro de la escena educativa, por allí, estos escenarios que se nos presentan, y bueno, Mónica que después va a continuar con su conferencia, la cuestión de dónde surgen los datos, ¿no? Esos datos que aparecen y qué hacemos con esos datos, y entonces, y hay todo un desafío también para producir textos que a lo mejor sean de otro modo, en esto de la cuestión tecnológica, capaz que tengan que ser textos que se puedan actualizar, que podamos, bueno, no sé si textos en papel, habría que pensar en una cuestión, digamos, también de acompañar el proceso que estamos viviendo, pero bueno, también aportar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, ya son las 18:05, ¿van a ser, Alfred? ¿Te parece que...? 18:04, Gaby. Como le agrego un minuto. vos prefieras, si podemos hacer una pregunta más, si querés, si no, podemos ir a un recreo. ¿Hay alguna otra? Gabriela, solamente quiero aclarar una cuestión, que me están preguntando que cómo se consigue el escrito sobre el pensar estadístico crítico. Está en la revista Matemática, Educación y Sociedad de la Universidad de Córdoba, de España, pero ya voy a pasar el link también en el chat para el que le interese. Bien. A Marcel le pregunta Freddy Torrejón, ¿dónde se puede recoger información sobre la competencia? ¿Sobre la competencia de estadística? No lo te sé decir, dice competencia únicamente. ¿Contesto No sé yo, Marcelo, o contestás? Dale, Viviana, dale, contesta vos. Si es sobre la competencia de estadística, pueden escribirme, yo ahora comparto mi mail, y también ahora cuando comparta la presentación está ahí mi mail. Pueden escribirme a mí o también al profesor Juan José del Sosa, ahora pasamos todos los mails por el chat, y nosotros le compartimos información para que sepan cómo se desarrolla. Gaby, ya estamos en horario planificado. Si Entonces, querés, hacemos un corte, un receso de 15 minutos. 16:25 empezamos a abrir sala. La sala va a quedar abierta, pero se vuelven a conectar. 18:25 iniciamos con la presentación. 18:30 viene la doctora Mónica Balsarín en la conferencia La relevancia de la educación estadística en el nivel de posgrado. ahí está, que nos estuvo acompañando en todo este tiempo, Mónica. Bueno, yo voy a poner un poquito de música que tengo preparada, sigo con la música, así que si quieren irse a dar una vueltita, y volvemos entonces Ahí está, Eli, pudiste poner, muy bien, estábamos renegando con la pantalla. Bueno, ahora pongo la música y nos vamos a descansar. Muchas gracias. 18:25 volvemos. 5 volvemos, Alfred, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto.
Moni, hola, cortamos la música para probar la... Hola Moni, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola. Hola, ok. Ahora sí puedes compartir, a ver. A ver, fíjate si Vamos a ver. lo podés poner en presentación, si anda todo. Lo he puesto, pero estamos esperando a ver si viene. A ver, espera, lo voy a parar. Dale. Que veo que no. Vamos de nuevo. Ahí está, ¿eh?
Ah, no, para que cortar la grabación, que seguí grabando yo, de paso corto y después